Presta atención acá. Caín, el primer hombre que cometió asesinato en la Biblia, según las Escrituras, mató a su hermano Abel. Esto es una historia fascinante. Caín, hijo de Adán y Eva, mas la Biblia no revela que Caín haya sido el primogénito. Simplemente es el primer hijo varón que revela la Escritura. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor revela que ellos tuvieron hijos e hijas. Tuvieron muchos hijos. ¿Cuántos? No lo dice la Escritura, pero sí sabemos que tuvieron muchos hijos. La Biblia se centra en los personajes la cual Dios quiere hacer revelación. Toda la descendencia de Caín no tiene fechas. No sabemos cuándo nació su primer hijo y el siguiente en la descendencia y el siguiente. La Biblia oculta en la palabra del Señor estas fechas. Alabanza al Señor. Pero sí habla de la descendencia. Eso es otro tema importante que podemos desarrollar. La pregunta es: ¿quién fue la mujer de Caín? Vamos a la Biblia para ver qué dice el texto en principio. Génesis, capítulo 4, del verso 16 al verso 17. Dice el texto: y salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Vamos a verlo hasta allí. La palabra conoció, como dice la Escritura, es un eufemismo que hace referencia a la intimidad entre un hombre y una mujer. Pero la Escritura no dice quién es esa mujer. ¿Cuál es el hecho implícito dentro del desarrollo de la demografía, de la historia de la humanidad? Es que en el principio se aparentaron de forma consanguínea. Las únicas maneras que él podía tomar una mujer era una de sus hermanas o alguna sobrina. No se escandalicen, porque en este tiempo prediluviano y aún después postdiluviano era permitido por Dios la correlación consanguínea. Hombres tomando a sus hermanas, a sus sobrinas. Recuerden que en el mundo prediluviano las edades eran de años, de muchos cientos de años. Así que la madurez de los hombres eran alcanzadas relativamente cuando tenían 60, 80, 100 años. No es que eran ancianos decrépitos, eran hombres más fuertes, eran hombres más altos. Era una vida muy diferente a la postdiluviana y todo el ajuste biológico, geográfico, atmosférico, todos los cambios que ocurrieron a través de todo este proceso del diluvio universal que ocurrió, que detrás de todo esto está contenido una información científica muy interesante que vamos a ir hablando con el tiempo. Alabanza al Señor. Ahora, lo primero que nos llega a la mente es: ¿ocurrió incesto? ¿Era un incesto? ¿Era una barbaridad? ¿Era una abominación? No lo es. Para que entendamos esto bíblicamente, nos vamos a ir hacia el primer siglo, en los tiempos de Jesús, después de la muerte y resurrección de Cristo. En los años entre 40 y 50 dominaba el imperio romano, Claudio César o Nerón, alabado sea el Señor. El apóstol Pablo, en la revelación del Espíritu Santo, da una palabra poderosa. Vamos para que entendamos. Romanos capítulo 5, verso 20, dice el texto: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir ese texto, mis hermanos? Que cuando la ley fue introducida, el ser humano conoció el pecado, conoció que estaba haciendo mal, conoció que ya no debía hacer tales cosas. De hecho, la palabra del Señor en su ley
viene dada alrededor del año 1500 antes de Cristo. 1400 al 1500, entre 1400 y 1500, en este periodo, Dios revela los 10 mandamientos y los cientos de preceptos, comandos y todas estas cosas que ayudan al pueblo a santificarse. Y es en este tiempo cuando Dios considera que debe parar lo que serían las relaciones consanguíneas. ¿Dónde encontramos en la Biblia cuando Dios dice ya basta de las relaciones consanguíneas? Eso lo vamos a ver en el libro de Levítico. Así que vamos al texto. Antiguo Testamento, libro de Levítico, capítulo 18, versos 6 en adelante. Dice el texto: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre, hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo, la desnudez de la hija de tu mujer, de tu padre, la desnudez de la hermana de tu padre, la desnudez de la hermana de tu madre, la desnudez de tu hermano de tu padre, la desnudez de tu nuera no descubrirás. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirá. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla rival, descubriendo su desnudez, etcétera, etcétera, etcétera. En este tiempo es cuando Dios establece estas leyes y se revela entonces el pecado de ahí en adelante, de que no tomarás, no descubrirás la desnudez de la pariente cercana o el pariente cercano. Esta palabra descubrir la desnudez es un eufemismo que hace referencia a la intimidad entre relaciones consanguíneas en este contexto. Así que no hay problema hacia atrás por cuanto todo el mundo prediluviano y el mundo postdiluviano, la cual fueron 8 personas que pasaron este evento catastrófico del diluvio, que fueron Noé, sus 3 hijos y la mujer de cada uno de ellos. Ellos comenzaron una nueva humanidad. Hubo una nueva generación del mundo. Alabado sea el Señor. Es palabra de Dios. Así que hasta este tiempo Dios determinó que ya era suficiente, que ya no podía seguir contaminándose la genética del ser humano. Y es a partir de entonces que a través de todos los siglos siguientes y todos los pueblos, aunque siguieron pecando, aunque siguieron ocurriendo estas barbaridades, ya la ley Dios la había establecido. Y por ende, en los tiempos futuros se establecen leyes sociales que prohíben y saltan en teoría estos conceptos de lo que hoy conocemos como incesto, que es prohibido socialmente. Alabado sea el Señor. Así que Caín no tuvo ningún tipo de problema en tomar a una de sus hermanas o a una de sus sobrinas. No se preocupen tampoco, porque analizar el estudio social actual no puede hacerse en el mundo antiguo prediluviano. Eran diferentes formas de vida. Así que las mujeres eran más robustas, los hombres eran más robustos y en la antigüedad se sabe que ya mujeres jovencitas de 9, 10, 12 años ya eran tomadas para casamiento. Alabado sea el Señor. Así que no es una atrocidad, eran formas de vidas distintas, más robustas. Así que lo importante es conocer cuándo se introdujo la ley, cuándo Dios estableció eso para que la humanidad comenzara una forma social santificada diferente. Gloria a Dios, alabado sea Cristo.